Antes de que empecemos, quiero avisar que este video es la primera parte de una serie sobre la psicología de la manipulación. Aquí voy a presentar ejemplos generales para dar una visión inicial del tema, sin meterme mucho en los detalles psicológicos todavía. En la segunda parte, que va a salir pronto, voy a explorar todo con más profundidad y traer algunas personalidades conocidas para ilustrar los conceptos. Vamos a empezar. En el juego de la manipulación, si no tienes idea de cómo se está jugando, entonces probablemente tú eres el juego. Solemos creer que los manipuladores son solo figuras poderosas, pero podemos encontrarlos en cualquier esquina, incluso dentro de tu propia casa. Están por todos lados, y lo peor es que no siempre son tan fáciles de identificar. Es posible que convivas con uno todos los días y ni te des cuenta. Recientemente decidí hablar sobre las tácticas más usadas por los manipuladores, y entre más las entendía, más me daba cuenta de cómo la mayoría de la gente está completamente indefensa contra ellas. En este video voy a hablar de los 7 tipos más comunes de manipuladores y sus estrategias. Voy a desmenuzar cómo piensan, cómo eligen a sus víctimas y cómo las controlan, sin que nadie se dé cuenta. Vamos a profundizar en la psicología oscura de la manipulación, entender la esencia de este juego, porque quien no lo ve se convierte en presa fácil. 1. El que voltea la culpa. Táctica: hacer ver a la víctima como el malo. Los manipuladores que usan esta estrategia no necesitan atacarte directamente. Ellos logran que tú mismo te ataques. Te hacen sentir que estás mal, culpable y sin salida. Hacen que sus víctimas se sientan como los villanos de la historia. Imagina una situación cotidiana en la que te encuentras con un manipulador hábil, capaz de voltear la culpa y hacerte sentir que estás mal sin siquiera alzar la voz. Esto puede pasar en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en las relaciones o incluso en interacciones casuales. Supongamos que tienes un jefe que te asigna una tarea extremadamente difícil, casi imposible de terminar en el plazo que te dio. Al principio se muestra comprensivo, elogia tu dedicación y te dice que confía en tu potencial. Con palabras amables, te hace creer que eres la persona indicada para el desafío. Pero conforme pasa el tiempo y te das cuenta de que no vas a poder cumplir con lo que te pidió, él cambia sutilmente su actitud. Compara tu desempeño con el de otros compañeros. Sugiere que deberías haberte esforzado más, que tal vez te faltó compromiso. El peso de la culpa cae sobre ti, aunque la tarea haya sido irreal desde el principio. O imagina una relación amorosa en la que la otra persona te es infiel, pero al ser confrontada, no reacciona con agresividad. Al contrario, se muestra vulnerable, dice que nunca quiso lastimarte e insinúa que la culpa tal vez no sea del todo suya. Me sentí solo. No estaba recibiendo la atención que necesitaba. Poco a poco, empiezas a preguntarte si realmente no fuiste negligente, si no pudiste haber hecho algo diferente. El manipulador, con su habilidad de voltear la culpa, te hace sentir responsable de algo que no hiciste, llevándote incluso a pedir disculpas cuando, en realidad, era él quien debería justificarse. Esta técnica de manipulación psicológica es peligrosa porque no se basa en la fuerza o en la imposición directa, sino en la sugestión y en el juego emocional. El manipulador no te obliga a nada, simplemente construye un ambiente en el que sientes que tu única opción es ceder. Reconocer estos patrones es esencial para evitar caer en trampas emocionales. Siempre cuestiona las situaciones en las que sientes una culpa que no parece natural. Pregúntate, ¿realmente me equivoqué o me están haciendo creer eso? Así te proteges y evitas que tu realidad sea moldeada por aquellos que usan la culpa como herramienta de control. En la familia es ese pariente que nunca te ayuda, pero te hace sentir egoísta si no le prestas dinero. Son muy buenos para hacerte sentir mal si no accedes a sus intereses. Y para eso muchas veces les gusta aislar a la víctima, haciéndola sentir sola y, por lo tanto, más vulnerable a su juego. La clave de esta manipulación
está en jugar con tu culpa y con tu necesidad de aceptación, haciendo que tengas que elegir entre ser aceptado y tener la razón, porque el manipulador sabe muy bien que la mayoría prefiere estar equivocado junto con todos que tener la razón y estar solo. 2. El encantador. Táctica: seducir. La seducción es una de las armas más efectivas en la manipulación, precisamente porque, cuando está bien hecha, no parece manipulación. A diferencia de hacer ver a la víctima como el malo, la seducción hace que la víctima se sienta bien, deseada, especial, mientras es llevada exactamente a donde el manipulador quiere, y el error más común aquí es pensar que la seducción es solo sexual. No lo es. La seducción puede ser un juego de empatía, de conexión emocional, de admiración intelectual e incluso de creación de dependencia. Lo que podemos notar en general es que hombres y mujeres suelen ser seducidos de formas diferentes. Y siendo bien directo y simplista aquí, podemos usar ese famoso dicho: a las mujeres les importa lo que el hombre dice, por eso los hombres mienten. A los hombres les importa lo que ven, por eso las mujeres usan maquillaje. Claro, es mucho más complejo que eso, pero esta idea nos da una buena base para entender las escenas que voy a explorar. Vamos al ejemplo. Una mujer es sospechosa de cometer fraudes en una empresa. Entra en la sala donde están todos los responsables de la empresa para confrontarla y exigirle explicaciones. Ella responde siempre de forma segura y, en lugar de defenderse directamente, juega con el ambiente. Mantiene el contacto visual un segundo más de lo necesario, dejando escapar pequeñas sonrisas, jugando con los silencios. Los hombres, que entraron allí decididos a confrontarla, empiezan a perderse en sus propios pensamientos. Incluso en mismo posición de acusada, ella logra desviar toda la atención de la investigación, usando su encanto, su sensualidad y su belleza para dejar a los directores completamente distraídos y sin noción de la realidad. Los directores se sienten intimidados en su presencia, su misterio, su confianza y su belleza son los detonantes, haciendo que las propias víctimas se sientan atraídas y deseen a la manipuladora, al punto de no darse cuenta de que están siendo guiados por ella. Los hombres suelen ser más ingenuos y superficiales para caer en la seducción. Muchas veces, solo la belleza y la sensualidad de una mujer ya son suficientes para volverlos vulnerables, dejando que el deseo sexual los domine por completo. Las mujeres son diferentes. El juego no es predominantemente físico, pero igual pueden caer en la manipulación de la seducción masculina. Por ejemplo, cuando Carlos se acerca a una mujer desconocida, no la halaga directamente. Él se hace admirable, seguro de sí mismo. Usa el humor para romper la resistencia en la primera conversación entre ellos. También mantiene un tono de desafío, haciendo que ella sienta que necesita conquistarlo a él, y no al revés. Lo que él hace no es solo carisma, es un juego psicológico. Él lee la vulnerabilidad de su objetivo. Podemos usar como ejemplo que ella no se siente valorada por su esposo. Carlos lo nota y juega con eso. Descubre que ella está completamente sumisa en la relación, tiene un deseo reprimido de aventura, de emoción, de peligro, y siente la necesidad de alguien que la vea y la valore. Y lo que Carlos hace es entregarle exactamente eso. Otro ejemplo es Mateo. Él está en quiebra, sin dinero y debiendo la renta. Para empeorar las cosas, al regresar a su casa, se encuentra con su vecina y dueña de su departamento, que viene a cobrarle el alquiler. Él no tiene cómo pagarle. ¿Y qué hace? A través de la conversación, lee las debilidades de su víctima. Percibe soledad, inseguridad y una necesidad de ser admirada. Genera empatía y conexión, mostrando que entiende sus problemas, y se posiciona como alguien que puede ayudarla. De repente, el juego cambia, y ella comienza a sentirse atraída por él. El resultado: él sale sin pagar la renta. Son ejemplos genéricos, lo sé, pero lo que tenemos aquí es la seducción manipulativa en su estado más puro. Descubrir el deseo oculto del otro,
incluso si él mismo no lo sabe, y usarlo a su favor. Toda manipulación por seducción parte de este principio fundamental. El deseo más poderoso es aquel que la víctima no sabe que tiene. El maestro en la seducción no solo descubre ese deseo secreto, lo despierta, hace que la víctima sienta que lo necesita para llenar ese vacío. Y eso explica por qué las víctimas muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Porque ese deseo está oculto incluso para la propia víctima, y el manipulador sabe exactamente cómo sacarlo a la luz. 3. El fabricante de realidades. Táctica gaslighting. El gaslighting es una de las formas más perversas de manipulación. Es el arte de hacer que la víctima dude de sí misma. Es el manipulador reescribiendo los hechos, borrando tu memoria, confundiendo tu mente, hasta que ya no sabes qué es real y qué no lo es. Al final pierdes por completo la confianza en ti mismo. Y solo te queda una opción: confiar en el manipulador. Esta expresión gaslighting surgió de una película de 1944 llamada Gaslight, que básicamente cuenta la historia de un marido que manipula a su esposa hasta hacerla dudar de su propia cordura. El marido comienza a mover objetos, a apagar luces, esconder cosas, y cuando la esposa se da cuenta, él lo niega todo. Le dice que está imaginando cosas, que es demasiado sensible, que se está olvidando de todo. Y poco a poco, ella deja de confiar en su propia memoria y comienza a creer que realmente se está volviendo loca. Y cuando se hunde en su propia confusión, él toma el control total de su vida. Un buen ejemplo de esto sería alguien como el Joker de El Caballero de la Noche, que manipula usando el caos y la distorsión de la realidad. Piensa en cualquier persona, digamos un compañero de trabajo o un amigo. Ella comienza como alguien segura, con valores claros, tal vez creyendo en lo mejor de las personas y en la forma correcta de hacer las cosas. Ahí entra el manipulador. No ataca directamente, pero crea situaciones confusas. Por ejemplo, esparce rumores sutiles o siembra dudas. ¿Ya te diste cuenta de que nadie te valora aquí? ¿O de verdad crees que te dijeron toda la verdad? Incluso puede provocar un problema, como un malentendido en el trabajo o una pelea entre amigos, y luego distorsiona los hechos, haciendo que la persona culpe a los demás, al jefe, a los compañeros, al sistema, a cualquiera menos a él. Con el tiempo, la víctima comienza a cuestionar las cosas de una manera diferente. Puede volverse un poco más desconfiada o insegura sobre quienes la rodean, absorbiendo poco a poco las ideas del manipulador sin siquiera darse cuenta. En este punto, él ya consiguió lo que quería: influir en la persona solo jugando con su mente sin esfuerzo directo. El gaslighting no solo confunde a la víctima, la destruye por dentro. El manipulador crea un ambiente de miedo e inseguridad, haciendo que la víctima cuestione todo y solo se sienta segura cuando el manipulador valida algo. Aquí es muy común aislar a la víctima para que no tenga otro punto de referencia, haciéndola totalmente dependiente del manipulador. Porque cuando la víctima ya no puede confiar en sí misma y no tiene a nadie más que la ayude, solo le queda una opción: confiar en quien la está manipulando. 4. El ilusionista verbal. Táctica: mentir. Los ilusionistas verbales no solo mienten, construyen una narrativa. Hablan con convicción, con un tono que parece que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Te encantan, te hacen creer que te están ayudando, y cuando te das cuenta ya compraste la idea. Si hay alguien que ilustre al ilusionista verbal en su estado más puro, es Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. Él no solo vendía acciones de la bolsa a sus clientes, vendía un sueño. Mentía descaradamente, creando narrativas de éxito inexistentes, inventaba números, creaba urgencias falsas y convencía a los clientes de que tenían el control, cuando en realidad estaban siendo guiados hacia una trampa. A Jordan no le importaba quién estaba al otro lado de la línea. No quería que el cliente ganara, quería que el cliente comprara.
Mentir, engañar, distorsionar la realidad era parte de su trabajo y lo hacía sonriendo. Y aquí entramos en un punto interesante. Es común pensar que todo vendedor es un manipulador. Pero, ¿será cierto eso? Existe una línea que separa la manipulación de la persuasión. La persuasión es convencer a alguien con argumentos legítimos, sin ocultar información o presionar psicológicamente. La manipulación es usar trucos psicológicos basados en mentiras, en promesas vacías, para llevar a la persona a decidir algo que no habría decidido naturalmente. Básicamente, si el beneficio es mutuo, es persuasión. Si el beneficio es solo para ti, es manipulación. 5. El camaleón. Táctica. Convertirse en lo que tú quieres que sea. El camaleón no te fuerza a nada, no te seduce directamente, ni te empuja hacia algo. Simplemente se convierte en todo lo que deseas y cuando te das cuenta, ya tiene todo lo que necesitaba. Se adapta, absorbe, interpreta roles, inventa intereses, convirtiéndose en la proyección perfecta de lo que la víctima quiere ver. Podemos imaginar a alguien en nuestro día a día que actúa de manera similar. Digamos que es un compañero, nuevo en el trabajo, alguien que viene de un entorno más simple, pero está obsesionado con encajar en el grupo de los más exitosos o populares de la empresa. Vamos a llamar a esta persona Lucas. Lucas observa todo. La forma en que los jefes hablan, las marcas de ropa que usan los compañeros, los lugares que frecuentan. Empieza a imitar esos detalles, cambia su forma de vestir, adopta las jergas, que escucha, incluso inventa historias sobre haber ido a eventos elegantes que nunca ocurrieron. Si alguien menciona un restaurante caro, él dice que ya ha estado ahí aunque sea mentira. Se adapta como un camaleón, tratando de absorber la identidad de ese grupo que admira. En el fondo, Lucas es alguien que se siente invisible y quiere desesperadamente ser aceptado en ese mundo de estatus y privilegios. No tiene el mismo acceso natural que los demás, así que sobrevive moldeándose, engañando sutilmente y convirtiéndose en quien cree que necesita ser para pertenecer. No se trata de un crimen, sino de esa necesidad de transformarse para ganar aceptación. Otro ejemplo. Imagina a un chico, digamos Pedro, que conoce a una persona por la que se obsesiona, una compañera de la universidad, por ejemplo. Estudia todo sobre ella, lo que le gusta, sus amigos, los lugares que frecuenta. Pedro se transforma en el novio ideal. Le lleva café como a ella le gusta, finge compartir los mismos pasatiempos e incluso muestra una vulnerabilidad calculada para parecer más humano y ganar su confianza. Si alguien, un amigo o rival, parece estorbar, no duda. Esparce un rumor discreto o crea una situación para alejar a esa persona, todo sin que ella se dé cuenta. Usa el romanticismo y la atención como armas, manipulando poco a poco hasta tener el control de la relación. Los camaleones son manipuladores que estudian a sus víctimas, entienden sus intereses, sus traumas, sus carencias y se infiltran en sus vidas. Son tan buenos en lo que hacen que ni siquiera necesitan forzar su entrada, hacen que la propia víctima quiera que estén ahí. Te hacen creer que tienes una conexión única, casi mágica, con ellos, y normalmente usan la infiltración gradual. Nunca llegan de golpe, van ganando tu confianza poco a poco. Estos manipuladores suelen ser lobos solitarios, sin lazos duraderos. Después de todo, siempre están reinventándose. Evitan los grupos porque en ellos sus mentiras pueden chocar, y también porque una víctima rodeada de personas se vuelve menos vulnerable. Por eso es común que se sientan amenazados cuando te acercas a otros y poco a poco intentan minar tus relaciones. 6. El tirano. Táctica, chantaje emocional e intimidación velada. El tirano afectuoso es alguien que ya está en una posición de dominio y poder y tiene como principales herramientas el chantaje emocional y el aprisionamiento psicológico. Construye una imagen de benevolencia y cuidado. No exige nada,
pero te hace sentir que le debes algo. Él controla a través del miedo de la víctima a perder su protección, haciendo que la víctima crea que el mundo afuera es mucho peor sin él. Supongamos que sea un jefe en el trabajo, Roberto. Él tiene autoridad, lo sabe, y usa una mezcla de carisma y presión para conseguir lo que quiere. Digamos que necesita que el equipo se quede hasta tarde para terminar un proyecto. En lugar de ordenarlo directamente, llega con una sonrisa, elogia a todos. Ustedes son los mejores, solo ustedes pueden salvar esto. Y hace parecer que es un privilegio trabajar con él. Luego lanza la jugada. Sé que están cansados, pero confío tanto en ustedes para que hagan esto por mí. No le pediría esto a cualquiera. Los empleados, encantados con el tono amable y la confianza que él demuestra, terminan cediendo, aunque estén exhaustos. Ni siquiera se dan cuenta de que, detrás de ese gesto afectuoso, Roberto está manipulando la situación para su beneficio, tal vez para impresionar a sus superiores o evitar su propio trabajo. Mientras el equipo se mata para complacerlo, él se lleva los créditos, y nadie cuestiona porque todo está envuelto en halagos y un encanto hipnotizante. Otro ejemplo, Claudia, que dirige un departamento en una empresa grande. No necesita alzar la voz ni hacer amenazas explícitas. Su puesto, su reputación y la manera en que carga una aura de autoridad ya lo dicen todo. Claudia es conocida por tener conexiones importantes y por decidir quién crece en la empresa o quién se estanca. Trabajar con ella es un privilegio que todos desean, aunque sea exigente y a veces hasta fría. Ella mantiene al equipo en línea con comentarios sutiles, como un «pensé que eras más rápido en esto», o una mirada que deja claro que cualquier error es inaceptable. Los empleados viven en la cuerda floja, sintiendo que son desechables. Si no entregan lo imposible, como un reporte perfecto en media hora, alguien más tomará su lugar. Aún así, nadie quiere decepcionarla. Se matan para cumplir sus demandas, porque estar en su equipo significa estatus, puertas abiertas y la oportunidad de brillar en la empresa. Pero ese privilegio tiene un precio, la tensión constante de nunca ser lo suficientemente bueno y el miedo a perderlo todo si ella les da la espalda. Pero es un error pensar que el tirano afectuoso actúa solo por el miedo. También sabe cuándo tender la mano. Puede darte un regalo inesperado, un elogio raro, una oportunidad valiosa. Pero nada de eso es gratis. Te mete en un juego invisible, un juego de deudas emocionales. Es el principio de reciprocidad usado en tu contra. Si alguien hace algo por ti, tu mente siente que necesita retribuir. Y ahí es donde él atrapa a sus víctimas. Nunca firmaste un contrato, nunca hiciste un acuerdo, pero de alguna manera sientes que le debes algo. Y esa deuda nunca se salda. 7. El falso Mesías. Táctica. Fingir servir un propósito noble. No lo hago por mí, lo hago por todos nosotros. Ese es el mantra del falso Mesías, el manipulador que esconde su agenda egoísta bajo el disfraz de una causa mayor o altruista. Ellos juegan con la necesidad de las personas de creer en algo más grande. Entienden que la gente quiere ser parte de algo importante, quiere creer que está del lado correcto de la historia y busca líderes que traigan claridad en medio del caos. Ese es el truco. El falso Mesías no solo quiere tu dinero, tu obediencia o tu lealtad. Quiere tu creencia, tu fanatismo, tu fe. Y contrario a lo que se podría pensar, esto no se limita al ámbito religioso. Imagina una pequeña empresa familiar de pasteles artesanales. La empresa es manejada por dos hermanos que comenzaron el negocio con mucho cariño, enfocados en la calidad y la tradición de los pasteles que aprendieron de su abuela. El negocio es modesto, pero tiene una clientela fiel. Entonces aparece Esteban, un compañero de trabajo o conocido que se acerca con un discurso emocionante. Prueba los pasteles, elogia el sabor único y dice que ve un potencial enorme ahí. Ustedes tienen algo especial en sus manos, dice. Esto podría ser la próxima gran marca de dulces del barrio, hasta de la ciudad. Los hermanos, orgullosos de su trabajo, se sienten curiosos, pero dudan. Les gusta la simplicidad con la que hacen las cosas.
sin complicaciones. Esteban entonces comienza a pintar un panorama más grande. Dice que no se trata solo de vender pasteles, sino de llevar felicidad a las personas, crear una experiencia que todos van a amar y ser parte de algo que quedará en la memoria de todos. Apela al sueño de los hermanos de ver el legado de su abuela reconocido, diciendo que juntos pueden honrar esa tradición y llevarla más lejos. Los hermanos, emocionados con la idea de expandirse sin perder la esencia, confían en él y aceptan la asociación, pero poco a poco Esteban comienza a cambiar las cosas. Sugiere empaques más baratos para reducir costos, aumenta los pedidos sin consultar a los hermanos e incluso propone usar ingredientes industrializados para agilizar la producción. Cuando los hermanos cuestionan, él dice que así funciona el mercado y que necesitan adaptarse para hacer realidad el sueño. Los hermanos, aún atrapados en la emoción de ver crecer la marca y el miedo a perder la oportunidad, dejan pasar. Solo después se dan cuenta de que Esteban tomó el control, transformó el negocio en algo que ya no reconocen, y el enfoque nunca fue la tradición o la felicidad de los clientes, era el beneficio de él. En el día a día, esto es como ese amigo o compañero que te convence de unirte a un proyecto revolucionario con promesas grandiosas. Te hace sentir especial por participar, pero en el fondo solo está usando tu energía y buena voluntad para su propio beneficio. Es la emoción vendiendo la idea, mientras la razón queda opacada. Ellos entienden mejor que nadie que no se cambia la mente de alguien con razón si esa persona nunca usó la razón para llegar a esa idea. Saben que los sentimientos no se derriban, con lógica, y que para cambiar lo que alguien siente, es necesario confrontarlo con otro sentimiento. Para cambiar una creencia que no nació de la razón, se necesita algo igualmente irracional, y así es como construyen sus narrativas. Por eso los falsos mesías suelen aparecer mucho en el ámbito político, religioso y espiritual. Medios que juegan con la pasión y el fanatismo, y los ejemplos no faltan. ¿Cuántas veces no hemos visto manipuladores aparecer por ahí, escondiéndose detrás de creencias religiosas? No diciendo simplemente, confía en mí, sino diciendo, confía en mí, porque Dios me eligió. Cualquier duda sobre ellos deja de ser una duda racional y se convierte en un desafío a la propia fe. Y lo mismo pasa en la política, cuando los líderes usan el nombre de Dios, de la patria, de la familia, de la justicia, de la moral, para justificar sus propios intereses. ¿Cuántos políticos no apelan al dolor y a la frustración de la gente, jugando con sus sentimientos y prometiendo que solo ellos pueden salvar al país? Y ese es el golpe final del falso Mesías. Él no impone sus creencias, sus fanatismos o sus valores. Los refleja de vuelta hacia ti. No te convence de nada. Simplemente capta aquello en lo que ya crees con convicción y moldea su narrativa para encajar perfectamente en esos ideales. Hace que seguir su causa parezca un paso natural, una extensión de lo que ya defiendes, de lo que ya sientes. Sus víctimas normalmente no sienten que están siendo manipuladas. Sienten que están reafirmando lo que siempre han sabido. En el juego de la manipulación, nuestros sentimientos son nuestras debilidades, y los manipuladores saben exactamente cómo explotarlas. Si necesitas aprobación social, te halagan hasta controlarte. Si te sientes culpable fácilmente, te hacen cargar con ese peso aunque la culpa no sea tuya. Si temes el conflicto, te presionan hasta que cedas. Si tienes certezas absolutas, hacen que esas certezas trabajen a su favor. En fin, la manipulación no es magia, es simplemente la explotación sistemática de las fragilidades humanas. Y lo peor es que la mayoría de la gente entrega esas fragilidades en bandeja, porque la mayoría no piensa por sí misma, no cuestiona, no se arriesga a ver con sus propios ojos. Es prisionera de un sistema de creencias y moralidad donde solo sigue la corriente, absorbiendo opiniones ajenas como si fueran verdades absolutas. ¿Qué he notado a lo largo de este análisis? Que la gran diferencia entre el manipulador, la víctima y aquellos que no caen en este juego
no es simplemente la inteligencia, sino la forma en que ven el mundo y cuánto lo han experimentado en la práctica. Mientras la mayoría se aferra a la idea de que existe una moral absoluta, un código universal, los manipuladores ven eso como una ilusión conveniente. Donde los demás ven reglas, ellos ven grietas. Donde los demás ven límites, ellos ven oportunidades. La mayoría de las personas es manipulable porque necesita y quiere creer que el mundo sigue un sistema justo y coherente, un mundo donde las acciones honestas siempre traen recompensas, donde la justicia siempre prevalece, donde todas las personas actúan por el bien común, pensando en los demás. Sería hermoso si fuera así, pero no lo es. Como decía Maquiavel, hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir que aquel que abandona lo que se hace por lo que se debería hacer, aprenderá antes el camino de su ruina que el de su preservación. En otras palabras, si crees que las personas deberían ser buenas, no construyas tu vida dependiendo de su bondad. Si crees que el mundo debería ser justo, no bases tus decisiones en esa ilusión. No confundas el mundo como es con el mundo como te gustaría que fuera. Esa confusión solo te pone un objetivo en la espalda, te hace un ingenuo ante la realidad. La realidad no se moldea a tus creencias, ni le importa lo que tú consideras justo o correcto. Muchos solo ven esto cuando son aplastados por los hechos. Hasta entonces, viven en la ilusión de que al mundo le importa su visión sobre él. Sé que muchos pueden pensar, ¿qué visión tan pesimista de la vida? ¿Crees que el ser humano es por naturaleza malo? Y esa es una de las preguntas más antiguas de nuestra historia. ¿El ser humano es inherentemente bueno o malo? Siglos de debate, miles de teorías y ningún consenso. Tal vez porque la naturaleza humana no sea ni buena ni mala. Y cuanto más intentas encajarla en una moral absoluta, cuanto más te aferras a la ilusión de que el mundo sigue un código justo, más vulnerable te vuelves ante aquellos que no juegan bajo esas reglas. Porque al final, quien ve la realidad como es, controla a aquellos que aún viven atrapados en lo que debería ser.